Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a pasar a la tercera etapa, la tercera clase ya que tenemos sobre la unidad 2. En su primera parte, bueno, vimos parte de suelo y fisiografía. La segunda estuvimos hablando sobre climas, sobre los elementos del clima que tienen que ver con la temperatura, las precipitaciones, los vientos, la humedad. Y comenzamos a ver en una segunda parte los factores que influyen en el clima, los denominados factores del clima. Ahí comenzamos a ver qué relevancia tiene la altitud y la distancia al mar. Por lo que ahora nos toca hablar sobre las corrientes marinas. Estas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y que recorren grandes distancias. Tienen una influencia muy importante en los climas de la Tierra, ya que contribuyen a repartir el calor del trópico por el resto del planeta. Hay corrientes denominadas frías como corrientes denominadas cálidas que enfrían o entibian, según corresponda, las regiones que recorren e influyen en las presiones y humedad. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que ver con el tercer factor del clima que estamos viendo. El cuarto factor del clima es el relieve. Como ustedes pueden ver en la imagen, bueno, el relieve tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región, ya que las cadenas montañosas son barreras naturales que se oponen al libre movimiento del aire. Cuando, por ejemplo, los vientos soplan del mar cargados de humedad y se encuentran con ellas, se ven obligados a ascender, con lo que se enfrían y el vapor de agua que contienen se condensa formando nubes y se producen precipitaciones en las laderas opuestas a esos vientos, lo que se le denomina barlovento. Y a las laderas opuestas, que se le denominan sotavento, el aire llega con menos humedad. Al descender aumenta su presión y por lo tanto su temperatura y las nubes desaparecen, lo que da lugar a un clima más seco a ese lado de la cordillera. ¿Ya? Así que es importante el relieve en cómo se comportan nuestro clima, en este caso correspondiente a las precipitaciones. Por lo tanto, ya vimos clima, vimos los elementos del clima y los factores del clima. Ahora vamos a ver los tipos de clima. Hace muchos años, un geógrafo, meteorólogo y climatólogo de nacionalidad rusa-alemana, denominado Vladimir Köppen, ordenó los climas en categorías específicas. Dichas categorías se determinaron con base en la temperatura, precipitaciones y temporadas en que más ocurrían esas precipitaciones y latitud de la región. Y llegó a la siguiente simbología, ¿ya? Por ejemplo, si era simbología A, mayúscula, era un clima tropical lluvioso y se daba a entender que todos los meses tenían temperaturas medias anuales más de 18 grados. El B era seco, con temperaturas medias anuales más variadas. El C, templado lluvioso, que era mes más frío inferior a 18 pero superior a 3 grados. El D, frío lluvioso, mes más frío inferior a menos 3 pero superior a menos 10. Y el polar, ningún mes superior a los 10 grados Celsius. Y normalmente se localizaba en las cumbres nevadas o en la Antártica, en los polos, más que nada. ¿Ya? Köppen, entonces, el personaje que habíamos hablado en la diapositiva anterior, eligió la temperatura de 18 grados como límite entre los climas tropicales y los templados, y es considerada la más favorable para las actividades humanas. Él hizo una clasificación también del régimen de lluvias y vegetación, la que puso de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando era W, minúscula, era lluvias en verano, seco en invierno. Cuando era S, lluvias en invierno, verano seco. F, lluvias en otoño. X, lluvias escasas en todo el año. M, lluvia intensa monzónica en verano, etc. ¿Ya? Con el fin de, por ejemplo, después encontrar un tipo de clima, por ejemplo, B mayúscula, W, T. ¿Ya? Que al final nos decía el tipo de clima con el régimen de lluvias que tenía y con el tipo de vegetación. ¿Ya? Esa es la clasificación antigua que hizo Köppen. Nosotros vamos a ver los climas desde otro punto de vista de lo que más se habla o de cómo están un poco más actualizados los tipos de climas en Chile. Por lo tanto, los principales tipos de clima que encontramos en Chile son los climas desérticos, estepáricos, mediterráneos,
hielo en altura, templado lluvioso, marítimo lluvioso, tundra, estepárico frío, que son los tipos de clima que corresponden a nuestro país y que nosotros vamos a ver en esta parte del curso. Como pueden ver en el mapa al lado izquierdo, estamos en la 15ª región de Arica Parinacota, luego la primera región de Iquique de Tarapacá, ¿cierto? Y tenemos ciudades importantes como Arica, Iquique, Tocopilla y casi Antofagasta, porque ya después pasamos a otra región. Este clima se denomina clima desértico, por lo que se caracteriza por ser muy árido, con casi nulas precipitaciones y temperaturas que en invierno en promedio son de 15 grados y en el verano de 22. Por lo tanto, temperaturas cálidas en todo el año. Lo que sí tenemos acá es un suceso que ocurre, que se le denomina el invierno altiplánico. Recuerden que nosotros compartimos fronteras al lado derecho del mapa con Bolivia y al lado superior del mapa, la parte más distal, más externa, con Perú, ¿cierto? Entonces se nos viene este invierno denominado invierno altiplánico que para que se produzca se requieren múltiples factores, como por ejemplo un calentamiento continental de gran envergadura, un viaje de la humedad por miles de kilómetros y un sistema meteorológico que produzca su ascenso hasta una de las mesetas más altas del mundo. Con lo consiguiente se producen lluvias en lugares que normalmente no debería llover. Se manifiesta este tipo de invierno altiplánico en una meseta montañosa que conecta justamente a Perú, Bolivia en el norte con Chile y Argentina en el sur. Aunque esta región es de clima seco, a comienzos de cada año se producen estas precipitaciones que traen consigo fuertes lluvias, tormenta eléctrica, relámpagos y todo lo que conlleva este tipo de lluvias en lugares que no están preparados para eso, como aluviones, etcétera, inundaciones, etcétera. Seguimos viajando y nos encontramos ya con El Salvador, con Chañaral, con Copiapó, con La Serena, que podríamos denominarle el norte chico. Ya vimos el norte grande que llega hasta Antofagasta, ahora lo denominado norte chico. En este lugar tenemos un clima estepárico, que quiere decir que se caracteriza por ser semiárido, con escasas precipitaciones, aunque mayores que en el norte grande, y las temperaturas en invierno en promedio son de 12 y en el verano de 18. Fíjense que van bajando un poco las temperaturas, pero se mantienen dentro de las no tan bajas, ¿ya?, que tenemos en el resto de nuestro país, por ejemplo. En esta zona hay más vegetación gracias a su niebla costera conocida como la Camanchaca. Recuerden que también lo vimos en la primera unidad, que se caracterizaba por empezar a tener suelos un poco más fértiles. Tampoco digamos que eran suelos muy fértiles, sino que con mayor fertilidad en comparación a lo que se denomina el norte grande de nuestro país. Finalmente nos encontramos en la zona central del país, zona que comprende desde la 5ª región metropolitana, 6ª hasta la 7ª región. En esta región encontramos un clima mediterráneo que se caracteriza por tener bien definidas las 4 estaciones del año. Sin embargo, en el centro-sur se evidencia una transición hacia climas más frío y más lluvioso. Sobre todo, obviamente, esto comparado a lo que son los inviernos. Los inviernos de la región metropolitana son distintos a los de Talca y los de Rancagua, bueno, siendo Talca de mayor pluviometría que el resto de las demás regiones. En Santiago, por ejemplo, tenemos estaciones secas súper largas y con un corto invierno lluvioso, últimamente mucho más corto de lo que quisiéramos. La temperatura que se registran como medias anuales es de 14 grados, ¿ya? Y el mes más cálido corresponde a enero, alcanzando una temperatura media de 22 grados Celsius, y el más frío a julio con 7 grados Celsius, ¿ya? Así que hasta aquí, hasta este clima mediterráneo, hasta el clima de la región central vamos a llegar, y luego vamos a continuar con las demás regiones en la próxima clase. Así que vamos a llegar hasta aquí, chiquillos. Cuídense y nos estamos viendo.